continuar con la señal de Canal 12, vamos ya, como todos los días, al espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Aprovechamos unos segundos para saludar, como siempre, a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludar a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Esta mañana, como se los adelantábamos, vamos a hablar de los sismos que se han sentido, sobre todo en la zona de La Libertad desde anoche, y también vamos a hablar sobre el plan de emergencia que está desarrollando Protección Civil en este periodo de vacaciones. Pero como siempre les vamos a dar algunos datos para poner en contexto los temas que vamos a tratar. Mientras para la gran mayoría de la población gran parte de esta semana es de descanso, para los organismos de socorro son días de emergencia, días en que sus miembros trabajan atendiendo emergencias producto de las grandes movilizaciones hacia los centros de turismo, actividades religiosas y desplazamientos hacia el interior del país. Para la Dirección Nacional de Protección Civil, arrecian los llamados a acatar recomendaciones para evitar que un periodo feriado termine en tragedia. Durante las vacaciones de Semana Santa de 2015, 33 personas perecieron en las carreteras, de las que 20 eran peatones, lo que puso en ese momento atención en la distracción de quienes están al volante. En esa fecha, San Salvador registró 17 de las 33 muertes. Al momento de presentar el balance, las autoridades descubrieron que la tendencia de las emergencias atendidas con relación a 2014 era a la baja, excepto las muertes. Para este mismo periodo de las vacaciones en 2016, la situación fue similar. Los accidentes de tránsito engrosaron las estadísticas, aunque se tuvo registro de 2 fallecidos menos que la Semana Santa de 2015, aunque el resto de emergencias como rescates, atención de lesionados, se incrementaron. 29 de los fallecidos en ese periodo feriado fueron producto de la alta tasa de accidentes. 477 accidentes y de ese total, según las autoridades, un 83% fue por la distracción del conductor. En estos días se incrementa la conducción peligrosa, es decir, personas que manejan bajo el efecto de las bebidas alcohólicas. En 2015 fueron 107 y en 2016 un total de 104, en los que destacaron un buen número de mujeres. En la Semana Santa 2016 también se registraron 156 incendios, pues en estos días El Salvador vive la transición de la temporada seca a la temporada lluviosa. Esta mañana vamos a recordar las recomendaciones que usted debe acatar en esta Semana Santa 2017 para contribuir con las autoridades a la reducción de las estadísticas. Comenzamos con la entrevista de hoy. Bueno, y saludamos a nuestro invitado de esta mañana, el secretario de Vulnerabilidad y también director general de Protección Civil, Jorge Meléndez. Como siempre, Jorge, un gusto recibirlo en Canal 12. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a los televidentes por recibirnos en su hogar y pues espero yo que podamos decir algo que sea alentador al mismo tiempo, pues que informe y tranquilice, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Jorge, me gustaría que comenzáramos hablando sobre esta serie de sismos que han sido sensibles, sobre todo en el departamento de La Libertad. El último fue hoy a las 6:10 de la mañana, 3.1, según el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se trata de un enjambre el que se ha activado en esa zona del país. Sí, efectivamente. Un poco me da un poco de risa o de alegría saber que usted estaba trabajando en el momento del sismo. Mire, efectivamente hay un enjambre sísmico, hasta las 10 de la noche eran 15 sismos, ¿verdad? El mayor de 3.9 grados, y en la madrugada hemos tenido otro a las 3:48 y otro pues a las 6:10 de la mañana. O sea, tenemos un total de 17 sismos, de los cuales 9 son sentidos, digamos, algún nivel de sensibilidad. En realidad todos han sido relativamente pequeños, pero muy superficiales. Esto es totalmente normal, ¿verdad? Esto está sucediendo al noroeste de Santa Tecla. Por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente ya dijo, se trata de la activación de una falla local. Eso no sería demasiado problemático porque, claro, la tierra permanentemente se está adaptando, tanto las grandes placas como las fallas locales. Hace falta ahora vigilar si hay algún cambio en el comportamiento del volcán, cambio de temperatura, la composición del agua.
No digo que lo haya, sino que lo que estoy tratando de decir es que el monitoreo del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente da un trabajo integral de tal forma que podamos prever cualquier situación e informar a tiempo y tomar medidas. Hasta el momento, si es una falla local, pues esto va a continuar porque se está acomodando. Como siempre se dice, pues esto no deja de ser positivo porque pues es un acomodo de energía y pues después del 3.9 no ha habido un sismo mayor, pareciera ser que ese es el mayor y el resto son réplicas, de tal manera que por el momento pues llamamos a mantenerse tranquilos. No han causado ningún percance ni daño, ni humano ni material, de ningún tipo. Me imagino que usted, luego del movimiento de anoche que generó sobre todo alerta en la zona de La Libertad, se activaron y comenzaron los monitoreos y las revisiones respecto a eso, que último Sí. que usted nos decía, para ver si no se había provocado algún tipo de daño que fuera, digamos, a generar mayor atención de parte de los organismos de socorro. Fíjese que como en este momento está activado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, tanto por el periodo vacacional como por el tema de los incendios, pues es una situación relativamente bonancible para nosotros, pues o sea, está todo activado, entonces es relativamente fácil inmediatamente tener un monitoreo. Fue sensible básicamente en el departamento de La Libertad y al sur, al norte no se sintió, y al sur de San Salvador, al norte también refieren no haberlo sentido, y un poco en algunos puntos de La Paz pues señalaron que habían sentido un sismo leve. Claro, aquí en San Salvador y Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, pues se sintió un poco más fuerte, ¿verdad? Pero siempre cuando se dan estos casos inmediatamente se activa este monitoreo, de tal forma pues que yo lo que puedo decir es que la gente puede mantenerse tranquila. Si estuviéramos previendo algo diferente, pues obviamente estaríamos diciendo que tomen medidas. Lo que es importante es recordar que ante los sismos lo que hay que tener es calma, ¿verdad? Calma. Siempre es importante tener libres las rutas de evacuación, tener aseguradas las cosas que no vayan a caer sobre las personas. Son medidas sencillas, ¿verdad? Y para este nivel de magnitud, en realidad la construcción nuestra es bastante resistente, ¿verdad? Las construcciones de adobe y de lodo pues ya son muy pocas, entonces casi todo es construcción mixta, de tal forma que no nos causa mayor problema. No, y definitivamente, Jorge, creo que ese tipo de situaciones vienen a recordarnos que vivimos en una zona altamente sísmica, ¿no? Y a veces parece que lo olvidamos los ciudadanos. Sí, nosotros efectivamente estamos este año previendo dos grandes simulacros, uno en el mes de junio con el aniversario de la erupción del volcán de San Salvador, es decir, con el centenario más bien, porque en esa ocasión también hubo pues un sismo a raíz de la erupción del volcán. Y en octubre, que pues ya pensamos oficializar precisamente con el objetivo de que todos estemos siempre, más que con temor, más que con ansiedad, con hábitos, con la seguridad de cómo vamos a actuar en estos casos, ¿verdad? Hoy usted pudo vivenciar y tuvo que pues mantener la calma, ¿verdad? Siempre es un poco, no deja de ser un poco tenso, pero esa es la actitud apropiada. Claro, a eso hay que sumar que siempre hay que tener la valoración de las infraestructuras para que nos dé pues esa seguridad de decir, sí, esta infraestructura es capaz de resistir frente a este tipo de eventos. Me imagino que Protección Civil mantiene una comunicación directa con el Ministerio de Medio Ambiente para hablar sobre este tipo de situaciones que no hay duda, no dejan de generar alarma, ¿no? Sí, efectivamente, el Sistema Nacional de Protección Civil enlaza prácticamente a todas las instituciones del gobierno central, municipal, empresa privada, sociedad civil, y una de las
estructuras más importantes dentro del sistema es la Comisión Técnica Científica, es decir, Comisión Sectorial Técnica Científica, que dirige precisamente el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Está constituida por todas aquellas instituciones o sectores que tienen capacidad de aportar algo en los distintos peligros que podemos tener. Uno de ellos es el peligro sísmico y entonces claro que hay una comunicación permanente y el Ministerio de Medio Ambiente hace un monitoreo también permanente. Es importante decir, para que todos pues guardemos la tranquilidad, que en realidad en el país hay un promedio de 5.500 sismos anuales, es decir, que no es anormal que haya sismos, ¿verdad? Entonces, tranquilidad, calma, ¿verdad? Siempre pues tenemos la probabilidad de un sismo más fuerte, pero pues por el momento esto que está sucediendo no pareciera estar en ese rango. No obstante, hay que estar pues pendiente, vamos a seguir monitoreando, se va a seguir dándole seguimiento y pues vamos a informar oportunamente por cualquier situación que sea necesaria. Bueno, al contrario, los expertos del Ministerio de Medio Ambiente han dicho en cierto momento que es beneficioso incluso que haya ese tipo de movimientos porque la liberación de energía se va haciendo de forma gradual y no en un movimiento de gran intensidad como ya vivimos en el 2001, como ya vivimos en el año 86 también, situaciones que terminaron pues hasta cierto punto en tragedia, ¿no? Sí, siempre eso es un criterio universal, ¿verdad? En todas partes dice, pues mire, el acomodo de toda esta base sólida de roca de la tierra es importante que se vaya haciendo poco a poco. Y entonces es positivo, como usted dice, la liberación de energía significa pues que las tensiones es que se van acomodando, ¿verdad? Entonces, pues así hay que verlo, así hay que entenderlo y siempre no hay que dejar de mentalizarse. Hay que estar en calma y hay que tomar todas las medidas, sobre todo de la construcción de nuestra vivienda y un plan de la familia. Bueno, aparte de la emergencia generada por los sismos, también recordarles que Protección Civil pues tiene ya activado su plan verano 2017. De hecho, para muchas familias, digamos, y para muchas personas que laboran en el sector público, el viernes fue el último día de labores, ya tuvieron el primer fin de semana libre y esto pues ha implicado también ya trabajo para los organismos que están funcionando como Protección Civil y toda la conexión que existe para atender las emergencias. ¿Qué nos dicen los datos, Jorge, respecto al primer fin de semana de este periodo de vacaciones 2017? Sí, bueno, los datos son la expresión de una serie de problemas, ¿verdad? Los datos fríos a veces no nos dicen mayor cosa, pero uno de los problemas que tenemos cuando enfrentamos la vacación, ¿verdad? O tres de los principales problemas que tenemos es, uno, los accidentes de tránsito, que generan lesionados y generan fallecidos y daños de materiales. Otro tema que hoy particularmente también preocupa son los incendios porque año con año siempre tenemos temperaturas récord y hoy se dice en abril vamos a tener las más altas de toda la historia que hemos tenido. Oye, ya de hecho en ciertos días nosotros hemos estado reportando temperaturas hasta de 40 grados sí, en la zona oriental del país. Terrible, terrible, ¿verdad? Y se siente en determinadas horas del día pues lo pesado del calor. Y el otro aspecto es que como hay una alegría de la gente viajando a playas, balnearios, lugares de montaña, siempre preocupa que haya una conducta también apropiada, hábitos correctos, porque puede haber pues fallecidos de asfixia por inmersión, sea por una conducta inapropiada, sea por descuido de niños. Ahora, los datos, tema de tránsito, ¿verdad? Yo quisiera brevemente señalar, tenemos 1.025.572 vehículos hasta previo a iniciar esta vacación. Esto significa pues de que la cantidad de vehículos que están en nuestras calles pues es mayor, el congestionamiento se vuelve bastante cotidiano
Además, agreguemos que hay una serie de colonias que han cerrado sus calles de tal manera de que más vehículos y menos rutas donde pueda circularse. Esto transforma la realidad del tráfico, pero nosotros nos quedamos con los mismos hábitos del pasado. Es decir, hemos medido los tiempos como distancias cortas y ahora resulta que con estos congestionamientos el tiempo se nos va prolongando y eso da origen a una cantidad de situaciones que son peligrosas para accidentes. Por ejemplo, voy tarde, tomo el teléfono celular para avisar que voy tarde y ese es un error. O a tratar de coordinar cosas que supuestamente ya debería estar en el lugar o más cerca y voy tarde. Eso también pues nos estresa, genera tensión, no somos corteses, las personas cuando quieren pasar no les damos paso, no guardamos la distancia pues reglamentaria y respetamos la señal de prioridad tratando de ir más rápido. Y esas son las causas que generan los accidentes, la principal distracción del conductor. Claro, eso implica el uso del celular, aparatos eléctricos, ir conversando, ir acicalándose en el vehículo, ¿verdad? O estar pendiente de otra cosa en lugar de concentrarse en manejar. La segunda causa es no guardar distancia reglamentaria, no respetar señal de prioridad, precisamente lo que estamos diciendo. Entonces, la preocupación es que ya habíamos nosotros bajado de 1.800 personas fallecidas al año, habíamos llegado a 1.037, 1.050, pero ya el año pasado subimos a más de 1.200 y este año, de acuerdo a cómo se ven las estadísticas, si no cambiamos conducta, vamos a tener otra vez más de 1.200 personas fallecidas al año. Y cotidianamente tenemos más de 3 personas fallecidas. Es importante, me estoy extendiendo un poco en esta complejidad porque es importante para cambiar conductas y hábitos, no hay otra manera, los hábitos son fuertes, para cambiarlos tenemos que hacer una reflexión, cobrar conciencia de que hay una nueva situación y la nueva situación es enorme cantidad de vehículos, vamos más lento, tenemos que medir más tiempos, ¿verdad? Y agréguele a eso que pues tanto problema que hay de carácter económico, social, violencia, problemas políticos, noticias que nos ponen tensos y además el tráfico. Fíjese que ayer, nada más ayer vi 2 accidentes o 3 accidentes. Uno de ellos es impresionante, no le daban paso a un camión recolector de basura en la carretera y venía una fila uno tras otro, quedó un pequeño espacio y el camión trató de aprovechar para cruzar y un pick-up acelera a ponérsele enfrente. Hombre, ya no lo dejó pasar, pero ya estaban parados ambos y lo que hizo el conductor del camión fue lanzarse y darle un golpe. O sea, lo que pasa es que hay un montón de factores que se combinan con la intolerancia que tenemos a veces en las calles y esto creo que es una situación de todos los días y en diferentes puntos. Recordemos que bueno, estamos atomizados en buena parte de San Salvador y la Libertad. Vivimos, bueno, gran parte de los vehículos que están circulando están en estos 2 departamentos y ahí es ahí donde se dan situaciones de mucha intolerancia del conductor también. Entonces, los datos, ¿verdad? Que es lo que usted me preguntó, pues di una vuelta, pero es que creo que es importante que todos cobremos conciencia y que digamos, bueno, ante esa situación debo cambiar mi manera de pensar y mis hábitos, mi conducta, porque todas esas conductas son las que generan los accidentes y las tragedias y está en nuestra voluntad poder cambiarlo. Pues los datos nos dicen que tuvimos en el primer día de la vacación 71 accidentes de tránsito, tuvimos 4 personas fallecidas por accidentes de tránsito y una quinta, pero eso fue en un accidente acuático, en una motoesquí. Entonces los datos con respecto a tránsito pues son expresión de lo que ha venido sucediendo diariamente en nuestro país. Hay accidentes aparatosos y el otro aspecto pues realmente lamentable en estos datos del primer día es que los 3 de los fallecidos, la causa fue el estado de ebriedad, ¿verdad? Aquí precisamente en el departamento de la Libertad
Y la segunda causa, que fue un peatón fallecido, fue distracción del conductor. Otra vez salen a reducir la distracción del conductor, pero el tema de conducir en estado de ebriedad es preocupante porque hoy ya se volvió normal que se estén deteniendo personas con 500 grados de alcohol, 472, incluso el día de ayer en un retén que teníamos de antidoping, que es para dar las cifras ante la prensa y que se ve el trabajo que está realizando Medicina Legal, la Policía Nacional, el Viceministerio de Transporte, que es más bien para alentar de manera positiva y disuadir. Pues hubo un muchacho de 29 años que fue detenido con 267 grados de alcohol. Pero lo que me llamó la atención es que la familia estaba indignada, ¿verdad? Muy enojada, pero en contra de los policías, en contra de Medicina Legal, es decir, diciendo qué barbaridad, nos están deteniendo. Iba la familia, iban unas señoras y iba una niña pequeña. Pues Dios mío, si allí lo que estaban era haciendo una acción positiva, posiblemente salvando vidas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a seguir examinando los datos que resultan de este Plan Verano 2017 que ya se ha activado. En estos días, los organismos de socorro se declaran en estado de alerta para atender las emergencias que puedan surgir durante el periodo de vacaciones. En su proceso de preparación, Cruz Roja Salvadoreña somete a cientos de socorristas a la prueba del paso del hombre. Para cumplir la meta, deben llegar a las playas de Majagual. Otros organismos de socorro como Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento desarrollan simulacros de rescate y atención a accidentes para que su personal tenga presente lo que puede ocurrir durante estos feriados prolongados en El Salvador. Para estas fechas es común que sus miembros den recomendaciones como cada año para evitar que un periodo de descanso termine en un hospital o, en el peor de los casos, en un cementerio. Todos estos organismos trabajan en coordinación con Protección Civil. En alerta también entra el Cuerpo de Bomberos, quien en estos días ha visto desbordada su carga de trabajo debido a un incremento considerable de incendios forestales. Muchos, según se ha dicho, provocados por descuidos y otros con la intención de provocar daños. Esta mañana estamos hablando de cómo usted puede contribuir a reducir las emergencias durante el periodo de vacaciones. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y en la entrevista de hoy estamos conversando con el director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, quien nos está revelando datos sobre los primeros días de la vacación, las emergencias atendidas y son los accidentes los que continúan poniendo pues la nota negra. Jorge, ¿no considera usted importante que se debería de hablar ya de incrementar las sanciones para las personas que se vean involucrados en accidentes y esto como una forma de prevención también? Porque directamente a ustedes les toca trabajar en estos días con una situación que es diaria en El Salvador y es el incremento de accidentes, una situación hasta cierto punto grave. Bien, creo que efectivamente una de las cosas que más preocupa es cómo lograr que la gente cambie sus hábitos. Uno de los instrumentos del Estado, de los gobiernos, siempre es las sanciones, la represión, ¿verdad? La presión. En algunos casos posiblemente se necesite un poco más de fuerza, como es cuando las personas que conducen en estado de ebriedad o aquellos que tienen reincidente cantidad de esquelas, como la Policía Nacional Civil de Tránsito hizo previo a esta vacación, que pues comenzó a detener a todos aquellos que tenían numerosa cantidad de esquelas, ¿verdad? Decenas y algunos hasta más de la centena, a sacarlos de circulación. Yo creo que eso es muy importante. También empezó a hacer una campaña para detener motociclistas, porque son 219,000 motocicletas y un 70% no tiene licencia. Y entonces empezó a sacar de circulación también porque estas personas no se sabe si conocen las leyes de tránsito. Lo que sí podemos vivenciar es que son bastante abusivos, muchos de ellos. Entonces creo que todas esas medidas son importantes. También es importante, como venía diciendo, reflexionar en las nuevas realidades para nosotros mismos tratar de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Ahora,
conductores en estado de ebriedad. Eso es grave. Allí quizás sí la multa y las sanciones deberían ser mucho más fuertes. Pero también para disuadir, pero en este caso es un poco diferente, ¿verdad? Porque cuando una persona, como el muchacho de ayer, 267 grados de alcohol, y cuando lo detiene la misma familia se molesta, él se molesta, quiere decir que ellos lo ven normal. Y luego personas con 500 grados de alcohol en otros periodos vacacionales hasta 700. Estas personas son enfermas. Estas personas no se dominan. Una vez comienzan a tomar, pues ellos pierden el control, pero además tienen una forma de ver irresponsable las cosas. Toman el vehículo y no les importa, ¿verdad?, que ponen en peligro su vida, su familia y la de los demás. En ese caso, por supuesto que una sanción muy fuerte es importante. Además, siempre se dice multa, pero creo que la más importante sería retirarle la licencia mientras no tengamos seguridad de que ha seguido un proceso de atención de salud, de superación del problema, porque eso no lo vamos a solucionar con una multa. La persona que tiene alcoholismo tiene una enfermedad. Entonces, de acuerdo, se necesita sí tener pues sanciones, pero también tenemos que cobrar conciencia que hay que dar de verdad apoyo y entender que aquí tenemos un problema social grave con el alcoholismo, que no solo nos crea problemas en el tránsito, pero por supuesto en el tránsito también, y ahí debemos ser muy fuertes, porque el vehículo mal manejado es un arma mortal, ¿verdad? Puede generar muchísimas víctimas. Bueno, son situaciones que no hay duda, les toca vivir a los organismos de socorro, también digamos, las emergencias de los hospitales se ven desbordadas debido a los constantes números de accidentes que se dan a diario. Y hay una situación que me llama la atención. El Viceministerio de Transporte ha dicho que se va a poner como requisito para entregar una licencia de conducir un examen psicológico que busca pues determinar también el estado mental de las personas a las que se les autoriza a conducir un vehículo en El Salvador. ¿Usted está de acuerdo en que se ponga esta medida? Mire, lo que pasa es que, sí, disculpe, pero es que la gente generalmente cuando dice un psicólogo cree que es sinónimo de locos, porque yo he visto las caricaturas, ¿verdad? Y no, mire, un psicólogo es una persona que está capacitada pues para ver qué tipo de personalidad, qué tipo de conductas, e incluso puede servir para orientar precisamente nuevas formas de educación o énfasis en la educación de los conductores. Sí, claro de que eso siempre encarece las cosas, pero ¿y cuánto vale la vida? Es decir, ¿cuánto vale la convivencia social sana? Porque una convivencia social sana nos hace más felices, o por lo menos crea condiciones para que podamos ser más felices. Fíjese nosotros lo que estamos diciendo en este periodo: vive alegre tu vacación. Pero ¿qué sucede cuando se transforma en una tragedia, verdad? Eso pues ya no puede ser alegre. Y aunque claro, 4 personas fallecidas para 38,000 personas que se movilizaron es relativamente poco. Quiere decir que estamos haciendo un gran trabajo, pero esa tragedia para esas 4 familias tiene impacto social. Además, lo que ya dijimos, esa tensión grave que se vive, pues eso va limitando nuestra vida, va generando enfermedades. Así que yo creo que es positivo esa iniciativa de pues poner un profesional más a coadyuvar a nuestra convivencia social. Pero insisto, no se trata de que él va a ir a detectar pues locura, no, va a ir a hacer una labor de que nos permita conducir mejor pues una situación, por ejemplo, terrible, ¿verdad? Porque este es todo un proceso. Imagínense que hace 2, 3 años que dicen es terrible de las escuelas de manejo que le entregaron una licencia de conducir a una persona no vidente. Eso parece hasta una broma, pero eso es una gran irresponsabilidad. Luego a uno le comenta a muchas personas, mire, pero es que hay un problema, ¿verdad? Aquí la licencia es mentira, que hay educación, se consigue, cuesta dinero, y mucho de eso es verdad. Entonces, en la medida en que vayamos construyendo una mejor institucionalidad que pues pueda detectar
nuestras capacidades, nuestras actitudes, pues hombre, yo creo que eso es positivo para todos. Claro, la parte terrible es que cada vez que tratamos de mejorar eso implica costos, pero pues habrá que medir quién paga esos costos o cómo se pagan, pero la medida en sí me parece que es positiva. Bueno, la verdad yo me acuerdo también que ustedes han hecho énfasis en diversas ocasiones en el sentido de que si usted va a ir a un lugar de, digamos, a una playa y va a consumir alcohol, que siempre se designe a alguien que maneje y que esa persona venga, pues venga sobrio. Y esa es una situación que a veces se olvida y el problema es que mucha gente cuando ya está, digamos, alcoholizada se vuelve necia y no quiere, digamos, entregar el control de su vehículo a otra persona que tal vez puede evitar que la situación termine pues en una tragedia para la familia. Mire, a mí me interesa la pregunta que usted me hace o el comentario que me hace por lo siguiente. Fíjese que año con año con el Ministerio de Educación previo a estos eventos de vacación, hemos solicitado que a todos los alumnos, pero sobre todo a los adolescentes, ¿verdad?, se les empiece a orientar sobre cuál es la manera sana de enfrentar las vacaciones y los periodos de diversión, porque hay una serie de problemas. Uno es el alcohol, otro es la conducción de vehículos y otras cosas que hay que orientar. Entre ellos a nosotros nos interesa que los nuevos ciudadanos, en medida que va pasando el tiempo, vamos generando una generación de gente que conoce de sus derechos, que valora mucho su vida y que llegue un momento en que le digan al padre o madre de familia, aquí no se sube la familia si manejas porque has tomado o has ingerido alcohol. Es decir, esas son las cosas que yo creo que no se ven, ¿verdad? Porque también oigo el énfasis de decir los cuerpos socorristas que hacen una labor heroica, pero también es que tenemos que hacer una labor de ir cambiando nuestro perfil de persona, de salvadoreño y salvadoreña. Porque sí, usted lo señala muy bien, la persona toma y ya cuando toma le salen todavía sus conductas más obvias, ¿no? Usted dice necio, no quiere soltar, claro, porque él piensa que no es problema, ¿verdad? Aquí no tenemos toda la culpa nosotros, pero tenemos que cambiar. Hollywood nos dice que los héroes toman licor y después manejan vehículos, hombres y mujeres, ¿verdad? Los héroes de antaño, ¿verdad? Jorge Negrete, Pedro Infante y ahora Locos y Furiosos, no sé cómo se llama, Misión Imposible, todas esas son unas carreras locas e increíbles las que hacen irresponsables y además todos toman licor. Claro, eso nos va golpeando el subconsciente y tenemos que educar a nuestros jóvenes a decir, momento, tengan un espíritu crítico. Bueno, los anuncios de publicidad, ¿verdad? Jóvenes alegres, música y entre amigos, y ahí aparece en medio la cerveza o el licor y muy esbeltos, ¿no? Si van a ser enfermos de diabetes, hipertensión, panzones, es decir, no, es decir, todo pues al final tiene que ser con moderación, pero tiene que estar consciente las personas. Por eso es que creo importante el comentario que usted me hizo, porque no quiero dejar de destacar ese trabajo importante que está haciendo el Ministerio de Educación. Incluso aquí tengo yo un cartel que precisamente es para que los docentes discutan con los alumnos. Se lo voy a dejar porque mire, allí va. Y aprovecho ya que le estoy dando material, hay 3 momentos en tu casa, cuando te transportes y cuando llegues al lugar. Esto tal vez puede ser útil en determinados momentos para mencionar una que otra recomendación importante. Cuando hablamos de conductores temerarios, cuando hablamos de conductores alcoholizados, una situación que me llamaba la atención era que se ha incrementado también el número de mujeres que manejan alcoholizadas. Esa es una situación que se ha venido incrementando y es una situación a la que los organismos de socorro también le han estado haciendo énfasis y una situación también que ha sido, digamos, enfatizada por el Viceministerio de Transporte a través de los diferentes controles que se desarrollan. Mire, como digo, siempre todo fenómeno social es complejo y a veces hay que tener cierto balance, ¿verdad? Efectivamente sí,
puede verse negativo que aparezcan pues ahora mujeres cuando normalmente pues no ha sido el caso. No deja de verse una parte positiva, es que las mujeres hoy tienen más independencia económica, tienen más participación. Lo que es negativo es que anden manejando, porque entonces están en una actitud irresponsable, deben llevar un conductor designado, pero no podemos criminalizar o condenar a la mujer y dar una valoración distinta del hombre. Yo creo que debemos, ¿verdad? Son personas y claro, nos extraña porque no ha sido tradicionalmente lo que hemos tenido, ¿verdad? Siempre hemos pensado que la mujer pues no toma, no, siempre ha sido así, ¿verdad? Pero hoy creo que tenemos una situación en la cual la mujer tiene más oportunidades, más independencia, pero también refleja que tanto hombres como mujeres estamos cometiendo errores, irresponsabilidades. Es decir, si maneja, no tome, y si toma, lleve pues un conductor designado. Pero sí, yo creo que en cierta manera es positivo decir, bueno, ahora resulta que hasta las mujeres, tal vez eso estimula a que pues la mujer diga, no, yo voy a ser más ejemplar, ¿verdad? No estoy yo tratando de condenar que tome, ¿verdad? Porque yo creo que es complejo a veces hablar de los fenómenos sociales. Tampoco estoy diciendo que tome todo el mundo, no, lo que estoy diciendo es que ese es legal. Debe haber moderación, debe haber capacidad de manejar, ¿verdad?, cualquier tipo de consumo. Pero sí, efectivamente es cierto. Lo que me preocupa a mí es que vayamos a cargar mucha condena solo porque es mujer y yo creo que no es correcto. Pues al final todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. ¿Por qué es tan difícil a veces que los ciudadanos acatemos las recomendaciones de los organismos de socorro? Porque esto es una labor de cada año, donde se hace énfasis siempre en las mismas recomendaciones. Al manejar, al ir a los centros, digamos, turísticos, las playas, a las montañas, se hacen siempre las mismas recomendaciones. Pero ¿por qué resulta tan difícil que los ciudadanos acatemos recomendaciones que al final lo que buscan es salvaguardar nuestra propia integridad y la de nuestras familias? Mire, como se dice, el hombre es un animal de hábitos. Es decir, hemos tenido conductas a lo largo de nuestra historia, algunas bastante salvajes. Antes golpeábamos a los niños o nos golpeaban hasta los maestros, ¿verdad? Poco a poco vamos cambiando. Teníamos gobiernos más fuertes, de más represión. Creo que poco a poco el mundo ha ido cambiando y nuestro país ha ido modernizándose, pero muchos hábitos se vienen quedando. La pregunta es, ¿y cómo se cambian los hábitos? La única manera en que uno puede plantearse superar una conducta es verla como problema, ¿verdad? Si no, uno no se va a plantear superarla. Y la única manera de lograr eso es cambiando nuestra manera de pensar. Siempre hemos pensado que la conducta que tenemos es apropiada, es decir, hasta dicen el salvadoreño se rebusca, es animala, es listo, pero por listo a veces entendemos, ¿verdad?, conductas no apropiadas. Entonces, por supuesto, todas las recomendaciones que damos nosotros es para generar un paradigma superior de convivencia entre nosotros. Y muchas veces puede parecer a algunos decir, pero es tan simple esa recomendación, sí, pero esa recomendación simple es decir, mire, pensemos de otra manera, pensemos bien y vamos a actuar bien, porque aunque son sencillas las recomendaciones, son esas conductas las que nos están generando tragedias. Siempre en estos días vemos un incremento de personas visitando las playas, sobre todo cuando se acerca ya el fin de semana de cierre del periodo vacacional. Vemos playas saturadas. De hecho, ya se rescató un cuerpo de un joven que se ahogó en una de las playas. ¿Esto entra dentro ya de las coberturas del Plan Verano 2017? Nosotros ingresamos los datos de las personas fallecidas o lesionadas que se dan en el periodo vacacional. Este muchacho, pues lamentablemente desapareció 2 días antes, no entra en el periodo vacacional, pero siempre reportamos fallecidos fuera del plan, ¿verdad? O sea, porque se apareció, como usted dice, se rescató el cuerpo ya sin vida
en el 8 de abril, o sea que ya estábamos en el periodo vacacional, aparece como un fallecido fuera de dispositivo, pero siempre se reporta. También teníamos una situación grave en cuanto a los incendios forestales. Este año ha sido especialmente difícil en el inicio debido a la cantidad de incendios. El Cuerpo de Bomberos se ha declarado, bueno, en diversas ocasiones en estado de alerta por las situaciones de los incendios forestales, ante todo. Pero, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes como Protección Civil de esta situación en específico que también los ha mantenido monitoreando las situaciones en diferentes puntos del país? El primer día tuvimos 19 incendios, 3 fueron forestales y 6 de maleza y 2 estructurales, es decir, en vivienda o en una estructura o en un inmueble. Quiero aprovechar antes de continuar decir que el día de ayer tuvimos 2 niños calcinados, pero fíjese usted, y esto ya se nos ha dado repetidamente, niños bajo llave, inicia el incendio y no hay manera de salvarlos. No es la primera vez. El día de ayer, lamentablemente, yo no puedo hablar mal de esa familia ni de esa madre, pero la versión inicial es que dejaron la cocina encendida a los niños bajo llave porque salió a auxiliar o a traer al esposo o al marido que estaba en estado de ebriedad. Eso a lo mejor no es así, pero es la versión inicial. Pero lo que digo es niños bajo llave y dejan la cocina encendida, es un descuido pequeño, ojalá no sea así, ojalá sea otra la situación, pero los niños sobre todo porque estamos hablando llave, de niños muy pequeños. Niños muy pequeños. Sí, yo creo que no, debemos reflexionar porque pues eso también es doloroso. Ahora, los incendios. Mire, efectivamente, cuando ya un incendio está desatado, el daño está hecho. Aquí el criterio es que inicia un conato de incendio, hay que apagarlo. Por ello se han generado una organización de brigadas contra incendios forestales en todas las zonas donde hay más potencialidad de este riesgo. Son comisiones comunitarias. Pues la idea es que se avise de inmediato y pues apagar el incendio. Ya cuando se desatan ya es difícil, no obstante hay la presunción de que hay quienes se han dedicado a dar fuego, no sabemos por qué, en determinados lugares porque inician los fuegos en 3, 4 lugares simultáneos a una zona, pues eso ya es muy difícil controlar. También hay otras prácticas, la gente quema, ¿verdad? Normalmente quema el rastrojo, quema pues su tierra para tener ceniza y que eso alimente de potasio la tierra. Tanto que aquí todos los abonos llevan 0 potasio porque la costumbre es esa. Las personas que tienen potreros, y a veces son grandes y tienen sobre todo zacate jaraguá, le dan fuego porque para que retoñe más fuerte. Tenemos que cambiar, hoy ya hay un zacate jaraguá que no hay que quemarlo y aunque esté seco empieza a retoñar de nuevo, el mismo zacate seco ya sirve de alimento al ganado, es decir, hay nuevas especies, entonces tenemos que cambiar porque resulta que a alguien con su quema agrícola se le sale a veces de control y sobre todo cuando hay vientos, no hay que hacer esto. También resulta que hay gente que va a cazar animales y hace fuegos. Las personas que en carretera van fumando y lanzan el cigarrillo en esta época, pues eso da inicio a muchos puntos de incendio. Entonces, como dije, lo importante es que nomás inicie el fuego, tratemos de apagarlo, entonces le pedimos la colaboración a todos. Ve un incendio y de inmediato avise a una autoridad y veremos cómo nosotros nos coordinamos, porque una vez se desata el incendio, sobre todo en esos lugares donde es abrupto, pues hombre, mire, lo que pasó en Chirilagua, casi el 30% del municipio entero se quemó y era arboleda, porque una vez se inició, pues terminaron quemándose 90 kilómetros cuadrados, es decir, 9.000 hectáreas, ¿verdad? Perdidas totalmente, 90.000 hectáreas, ¿verdad? Perdidas. Entonces, claro, ante eso, 9.000 hectáreas, estoy haciendo mala cuenta. Ante eso, pues tenemos que pedir que entendamos, el fuego una vez se desata,
pues ya tenemos que pagar las consecuencias. Bueno, lo que vimos aquí en el volcán de San Salvador, que hubo 3 puntos focales de fuego, la gente del cuerpo de bomberos tuvo que trabajar durante jornadas muy intensas para lograr controlarlo, y esta es una situación que se ha repetido en diversos momentos en la zona del volcán. Mire, sí, y yo creo que es justo decir, trabajó el cuerpo de bomberos, trabajó la alcaldía de Santa Tecla, trabajó la alcaldía de San Salvador, y hubo mucho apoyo de las comunidades. Claro, eso no demerita al cuerpo de bomberos, participó la Fuerza Armada, y digo porque es de reconocerles a todos, porque eso era complejo, porque inició precisamente por 3 puntos y hubo un 4.º punto después, y efectivamente ese trabajo intenso que hicieron, esa conducción estratégica del cuerpo de bomberos, porque no solo es que lleguen todos, sino que alguien coordina y define una estrategia de hacerlo. Trabajaron muchos bomberos, pero también trabajaron todos estos y las comunidades, y pues al final las consecuencias no fueron tal vez tan aparatosas como se hubiera dado, pero fue un trabajo intenso, y allí pues es donde decimos nosotros, pareciera que hay una mala intención, porque que inicien al mismo tiempo en 3 puntos diferentes un incendio hacia una misma área, es decir, en dirección a un mismo lugar, eso es extraño. La verdad que son situaciones importantes en las que podemos contribuir también los ciudadanos. La quema de basura se ha vuelto también una práctica muy común. Mucha gente recoge, digamos, los desechos de los árboles, las hojas y todo lo queman. Recordemos que estamos con temperaturas de hasta 40 grados en la zona oriental, y esto pues deriva a veces en situaciones que no podemos controlar. Un incendio generado, como decíamos, por el intenso calor también y por el viento. Esto lo que hace es incrementar las condiciones de una emergencia de este tipo. Mire, sobre todo cuando hay viento, ¿verdad? Pero pedirle a las personas, y en una ciudad estar quemando tanta hoja también genera enfermedades, o sea, no es correcto estar quemando pues basura o hojas en una ciudad. Y en el campo, si van a hacer una quema, pues la ley lo que dice es que avise con 2 días de anticipación, que le avise a los vecinos que tienen sus terrenos, y además que haga ronda y que tenga vigilancia. Y si hay vientos, no puede hacer la quema. Definitivamente una situación en la que también creo yo que es importante atender los llamados que hace el Ministerio de Medio Ambiente, recordar que las quemas agrícolas están prohibidas, y hace mucho tiempo se ha venido haciendo énfasis, pero también es otra situación en la que parece que por momentos no se escucha las recomendaciones que dan ustedes como Protección Civil, la gente del Ministerio de Medio Ambiente. Son ya llamados constantes los que se hacen, pero a veces parece que no le prestamos atención hasta que ya tenemos la emergencia muy cerca de nuestras casas. Sí, la quema está prohibida cuando hay viento fuerte, pero la quema está regulada cuando no hay viento. Tienen que dar aviso a las autoridades y, como digo, tienen que avisarle a los vecinos, tienen que estar controlándola y tienen que tomar también medidas para que no se expanda el fuego. Pero cuando hay vientos, esas barreras que se crean las salta el viento. Entonces, otra vez volvemos al tema, ¿verdad?, de las conductas, es decir, se hacen estos llamados no para dañar a nadie, todo lo contrario, se hacen estos llamados precisamente para evitar una situación que para nuestro país es grave. O sea, en el mundo entero hoy falta agua. Es tan grave que en Chalatenango ya nos informaron, muchos pozos se secaron, varios pequeños ríos están secos. En el caso de San Alejo, cuando se busca agua en los pozos no hay agua, lo que hay es lodo. Es decir, tenemos que cobrar conciencia que debemos proteger el medio ambiente. Hay un tema de calentamiento global. Veamos esas tragedias enormes que se han dado en Perú, en Colombia, pero también nosotros aquí tenemos 2 polos, ¿no? Cuando hay calor y cuando hay mucha lluvia. Es decir, que la forestación nos protege, primero de que no haya desbordamientos, que no haya deslizamientos de lodo. También nos protege de que no nos falte el agua, porque la vegetación pues ayuda a que se preserve y se filtre el agua. Cuando un terreno está desprotegido, pues el agua se va en escorrentía hacia las quebradas, la perdemos, y además también puede generar tragedias porque puede generar deslizamientos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos con el cierre de la entrevista de esta mañana, de esta conversación que estamos sosteniendo con el director general de Protección Civil. Bueno,
Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes 10 de abril, periodo de vacaciones para muchos, que esperemos que estén disfrutando pues en su casa o que en algún centro turístico del territorio nacional. Jorge, vienen los días de mayor movilización, el sector privado sale de vacaciones en buena parte el miércoles al mediodía, de ahí viene para ustedes más trabajo porque implica hacer mayor labor de concientizar a los ciudadanos sobre la atención de las recomendaciones que deben acatar para disfrutar bien de este periodo de vacaciones. Sí, viene un periodo realmente, sí, de más trabajo, pero también bonito, ¿verdad? Están las celebraciones del jueves, viernes santo, sábado de gloria, y de verdad nuestro país lo celebra de manera masiva. Hay una gran cantidad de personas de la familia que va a los eventos religiosos. Obviamente hay otra gran cantidad que pues decide en esos días irse a la playa. Pero también se cubren los eventos religiosos, también allí es importante tomar medidas, ¿verdad? Hidratarse, no llevar a los niños en medio del congestionamiento. Imagínense, Manuel, con estos calores, ¿verdad? Hay que pensar, uno adulto cuando va en medio de las personas, pues respira arriba, pero la criatura más pequeña en medio de todos esos cuerpos, hay que llevarlo a la orilla, atrás, adelante, pero no someterlo a esa situación tan difícil. Jorge, en algunos municipios se declara veda de armas, en otros se declara que no se puede vender ni consumir alcohol. ¿Les parece a ustedes importante que se tomara esto en más lugares? Sí, definitivamente. Mire, ¿para qué puede necesitar un arma una persona cuando hay un dispositivo de seguridad tan grande? Cuando usted puede ver en carreteras que hay 3, 4, 5 dispositivos a lo largo de ella. Cuando pues si no tiene controles vehiculares, pero es evidente el patrullaje, ¿verdad? Es decir, podemos disfrutar tranquilos esta vacación. Hay 23.000 elementos de la policía y más de 10.000 de la Fuerza Armada que están garantizando esas condiciones, pues para que precisamente la familia no tenga que tener esa preocupación. ¿Para qué necesita el arma? ¿Verdad? Además ahora pues se trata también de disfrutar, no de generar problemas. Una veda de bebidas significa de que tiene que comprarla antes, tiene que planificar y no pues ir en el momento ya con la emoción del momento a gastarse todo el dinero sin planificarlo. Es decir, yo creo que sí tiene muchos aspectos positivos. Obviamente esto siempre tiene que ver con la posibilidad legal de hacerlo. Afortunadamente pues hoy hicieron un plan y un plan permite hacerlo pues para, como usted dice, algunas zonas. Vamos a la parte final de la vacación. Yo quisiera aprovechar para decirle que lo que dice el eslogan nuestro es tratar de dar un mensaje: vive alegre tu vacación. Hagamos de la prevención y la protección una tradición. Eso se traduce a algo más elemental y esencial para nosotros. Pensemos bien y vamos a actuar bien. Ese es el llamado principal. Nadie, a pesar de los 48.440 personas, más todas las comisiones municipales y comunitarias que están trabajando, que son varios miles más, nadie puede ser tan poderoso como la responsabilidad individual. Esa decisión en el momento de ir manejando, esa decisión en el momento de tomar el alcohol y manejar, eso es algo que es insustituible. Eso depende de cada uno de nosotros. Realmente tenemos mucho más poder del que creemos para volver felices estas vacaciones. Colaboremos todos y pues en casa hay medidas que tomar, dejar todo cerrado, asegurado, ¿verdad? Desconectados los equipos. En el camino, ya dijimos, pues una conducta apropiada y en el momento de la playa y el balneario no descuide a los niños sobre todo. Director, como siempre, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros para darnos estas recomendaciones a fin de que se pueda disfrutar sanamente de este periodo feriado. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias al canal y muchas gracias a los televidentes. Espero pues que no hayamos insultado la sensibilidad de nadie. De verdad nuestra postura es muy positiva, tanto del Sistema Nacional de Protección Civil, el gobierno y toda la sociedad civil que participa, los cuerpos de socorro. En realidad nuestra visión es humanitaria, es valorar la vida y tratar de proteger y lograr lo mejor que podamos para todos.
Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque venimos